Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Casi por coger un poco el hilo de lo que señalaban al finalizar con la dimensión temporal del conflicto irresuelto y casi por no situarlo en 200 años, sino siquiera en los últimos 46 años, es decir, en esta etapa democrática inaugurada tras la muerte del dictador, yo creo que todos sabemos que este es el debate que se pretendió irresuelto, porque era el debate del atado y bien atado. Era el debate que de alguna manera negaba la posibilidad de articular una realidad donde existiera el reconocimiento nacional de las naciones sin Estado, es decir, de la nuestra, de la catalana, de la gallega o de cualquier otra que para sí reclamara tal derecho. Y desde entonces hasta ahora nos hemos pasado con propuestas que, algunas de ellas bien intencionadas, lo que plantean, y esa es una lógica entendible desde la identidad nacional española, pero no compartida por quienes tenemos una identidad nacional diferente, como puede ser la vasca, que es la de qué podemos ofrecer o qué podemos plantear que suponga un mejor encaje de las realidades nacionales en el Estado español o en la nación española, depende de quién lo valore. Y creemos que ese es el debate pendiente. Y desde luego en Euskal Herria Bildu lo que nos planteamos es que ese debate se aborde de una manera clara, pero también somos conscientes de que tenemos que hacerlo en términos de fortalezas de nuestro propio pueblo. No es un debate que se pueda dar aquí en el marco de una Cámara por un partido político, sino que tiene que ser un debate que traslade todo un pueblo a través de sus representantes legítimos en las instituciones a el Estado español. Porque se decía en la presentación, o se remarcaba el carácter centralista de la derecha española, digamos su afán recentralizador y casi de freno o obstáculo en el desarrollo de la plurinacionalidad en todos los términos en los que fuera posible. Que quiero recordar, está bien que se puedan hablar diferentes lenguas aquí en Madrid, se puede hablar la lengua vasca o la catalana o la gallega, pero eso no es solo la plurinacionalidad, eso en todo caso es el respeto de la diversidad. Pero no es solo, y quizás aquí soy un poco ácido, pero no es solo la derecha española quien hace lecturas recentralizadoras de esta realidad. Es que la LOAPA se aprobó cuando se aprobó y la votaron quienes las votaron y la han desarrollado quienes la han desarrollado. Es que incluso ahora, en un tema que por desgracia está de plena actualidad, como el de las inundaciones de Valencia, estamos viendo que diferentes izquierdas, incluso izquierdas que se reconocen plurinacionales, incluso confederales, estaban planteando que se instalara la declaración de emergencia para saltar el autogobierno, en este caso la Comunidad Valenciana. Y con esto no estoy haciendo ninguna defensa de lo que haya podido hacer el Partido Popular allí, que seguramente no es nada bueno. Lo que sí que me planteo es hasta qué punto las soluciones que pasan por recentralizar no vienen para quedarse y para volver a remachar lo que ya fue la LOAPA en su momento, que fue un ejercicio de facto de la recentralización. Por lo tanto, nosotros desde esa óptica general, pues la verdad es que no damos muchos rodeos a las cosas. Probablemente es nuestra manera de hacer política. Y lo que nos planteamos en este ciclo es generar las condiciones en nuestra nación, en Euskal Herria, para que se dé una nueva transformación nacional. Y lo hacemos poniendo el foco en la soberanía, por eso la pertinencia o la comodidad que me puede generar a mí estar en la charla, porque nosotros creemos que ha llegado el momento de decirle a la gente, probablemente otra gente lo decía ya desde hace tiempo, decirle a la gente que ahora es más importante que nunca defender la soberanía por encima incluso de otras etiquetas o clichés que hemos manejado con absoluta normalidad. La independencia, por ejemplo, o el federalismo, o el confederalismo. Porque realmente estados independientes hay muchos, soberanos hay muy pocos. Porque Grecia era un estado independiente, pero robaron su soberanía en el 2008, creo recordar. Porque el Estado español pues se configura como un estado independiente, pero llegaron los hombres de negro, impusieron sus normas y parte de su soberanía cayó por el sumidero de la historia. Por lo tanto, para nosotros es importante defender el proceso soberanista, y ahí es donde estamos. Y lo hacemos con un carácter gradual o progresivo, es decir, y lo hacemos por dos motivos fundamentales, que es lo que a mí me gustaría que, de alguna manera, se entendiera. Es decir, nosotros no defendemos la soberanía nacional de Euskal Herria desde una perspectiva de autoprotección frente a otros que son diferentes. Sabemos que nuestra propia realidad es una realidad compleja, diversa y donde conviven sentimientos identitarios diferentes. Nosotros lo hacemos para preservar la propia existencia de nuestro pueblo. Es decir, porque en el contexto general y en el orden internacional lo que se está haciendo es una centrifugación de derechos nacionales, sobre todo a las naciones más débiles. Y nosotros creemos que avanzar en soberanía es salvaguardar la identidad, la cultura, el propio desarrollo presente y futuro de nuestro pueblo. Pero también la defendemos porque creemos y seguimos creyendo
que las instituciones más cercanas a la ciudadanía suelen ser las más efectivas y porque creemos que es mucho más fácil hacer políticas transformadoras desde un ejercicio de mayor nivel de autogobierno, de mayor nivel de soberanía, para ser más claro, de soberanía plena, total, que haciéndolo de cualquier otra manera. Y lo hacemos con un objetivo, o sea, ahí no hemos cambiado demasiado, somos clásicos. Nosotros queremos construir la República Confederal Vasca, libre y soberana. Y esa es nuestra perspectiva de trabajo aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Foral de Navarra, en cualquiera de los lugares, porque somos conscientes también de la realidad de nuestro pueblo. Antes la he mencionado siquiera de Soslayo, cuando habla de la pluralidad que se da en su seno. Nuestra nación, la que nosotros percibimos como nuestra nación, y una parte significativa de la ciudadanía vasca también, no toda, está integrada en dos estados, el español y el francés, y con tres realidades o cuerpos políticos diferenciados. El que pudiera ser en el Estado francés, que nosotros llamamos Ipar Euskal Herria, es decir, Iparralde, y en el Estado español, pues de sobra conocido y a través de sus instrumentos autonómicos, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto, lo que planteamos es también que la República nuestra sea confederal y sea gradual, es decir, que vaya partiendo desde la voluntad popular democrática, avanzando hacia mayores cotas de unión. Y creemos por eso que además de ser confederal tiene que ser autocentrada, y es un poco lo que señalaba antes. Nosotros no vamos a participar nunca de ningún escenario de negociación que, en función de la fortaleza electoral que podamos exhibir, nos permita jugar en escenarios como este en una negociación entre partidos. Nosotros creemos que esto es una cosa muy seria como para que la maneje un solo partido y que antes tiene que haber un debate en nuestro país, en Euskal Herria, que articule una propuesta y que eleve, a través, en ese caso sí, de sus representantes, esa propuesta al Estado para negociar de forma bilateral y de tú a tú. Y creemos, además, que el acuerdo que tenemos que desarrollar en nuestro país se tiene que hacer, y lo decimos con claridad también, que tiene que ser gradual y que tiene que ser dinámico y que tiene que ser útil para la mejora de las condiciones de vida de la gente y que tiene que hacerse, además, con un acuerdo de estándares mínimos internacionales. Es decir, somos conscientes de que esto no se puede hacer de cualquier manera. Yo creo que hemos podido ver lo que ha pasado en realidades cercanas para saber las dificultades que pueden darse en el orden internacional. Y nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino de la búsqueda de homologación de estándares democráticos internacionales para conseguir pues, lo que he señalado, ¿no? Que es el reconocimiento nacional de nuestro país, que es la posibilidad de generación de una articulación territorial propia, que es el reconocimiento del derecho a decidir o del derecho a autodeterminación y que es la profundización en el autogobierno. Que en definitiva, y para nosotros, y termino ya, es la mejor contribución que desde la izquierda soberanista se puede hacer en Euskal Herria para la construcción de la convivencia. Porque desde la conciencia de la pluralidad de nuestro país, lo que tenemos que conseguir es que nuestro país sea capaz de articular posiciones en función del respeto a las decisiones de la mayoría y del respeto a las minorías. Y es ahí donde nosotros articulamos un proyecto, y tenemos el Congreso de Euskal Herria Bildu en febrero, que lo que pretende es hacer de Euskal Herria Bildu un partido movimiento, porque no nos percibimos de otra manera. No sé si todavía nos sigue tirando mucho la tradición del Frente Amplio de Uruguay y de otras realidades, pero nosotros nos percibimos y nos autopercibimos como un partido movimiento que intenta, a través de esos procesos, construir una realidad nacional propia, porque creemos, como se señalaba, que frente a las pérdidas de soberanía por parte de los poderes económicos no hay mejor instrumento que el de la generación de una dinámica propia. Yo sé que se habla del cuponazo gracias a Albert Rivera y a sus magníficas aportaciones a la política española, y se habla del concierto como herramientas de privilegio. Lo que poca gente dice o no quiere decir es que tú asumes un riesgo unilateral. Y ahí sí estás demostrando tu capacidad de autogobierno y tu capacidad soberana, porque tú asumes el riesgo derivado de tu capacidad recaudatoria. Habría que ser honestos y decir quienes no tienen el concierto económico, pudiéndolo haber tenido, porque entendieron que recaudar impuestos es una cosa fea e impopular, y que igual es mejor que la haga otro a hacerlo uno propio. El pueblo vasco decidió hacerlo y nos ha funcionado, también lo digo. Tiene sus pros y sus contras. Entre las contras que he señalado, pues que según lo hagas te irá, en lo que tiene que ver con la capacidad recaudatoria, y nosotros tampoco obtenemos ninguna ayuda del Fondo de Liquidez Autonómica, que es un fondo al que se tira con mucha frecuencia, y es normal cuando las situaciones pues no son las adecuadas. Por lo tanto, desde esa lógica diferente, a mí me cuesta decir si esto es la maravilla o no. Yo creo que el debate central, porque si yo oigo hablar de cooperación, y yo oigo hablar de multilateralidad, y yo oigo hablar de
de la cooperación y del reconocimiento a los interlocutores, pues yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Porque en definitiva, por si alguien no lo ha percibido con claridad, aquí estamos 4 personas de izquierdas. Probablemente con sentimientos nacionales diferentes, pero tan de izquierdas. Puede ser quien se considera exclusivamente vasco, gallego o catalán, como quien se considera español, o con, digamos, quien no tiene la dificultad de entender que su nación ya tiene el reconocimiento que quiera tener. O sea, yo no entraría nunca a ese juego, porque aquí podría haber un escocés, un bretón, un corso, un irlandés, o un británico, o un francés, y serían todos de izquierdas. Y los reconoceríamos así, como se ha hecho históricamente, en cualquiera de las internacionales que se han hecho a lo largo de la historia. Pero el verdadero debate, el fundamental aquí es si se acepta por parte del Estado español, y me da igual el Partido Popular, el Partido Socialista, que incluso la izquierda, que se autopercibe a la izquierda del Partido Socialista, si se acepta que se rompa el principio de jerarquía, que rige todas esas palabras bonitas de las que hemos hablado, la cooperación, la multilateralidad, la interlocución, el autogobierno, la descentralización. ¿Aceptamos que se rompa el principio de jerarquía, la prelación superior del Estado español sobre las naciones en Estado? Porque si se dice que sí a eso, arreglamos fácil, ¿eh? Incluso podemos dibujar un escenario de convivencia que yo creo que podría sorprendernos por lo positivo que sería. Ahora bien, si alguien dice, no, mira, el Estado español es uno, y tú puedes tener un espacio de reconocimiento a tu folclore, a tu identidad, a tu percepción, pero dentro del Estado español, que ese es el inmutable y el incuestionable. Pues entonces ahí no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Tan sencillo como eso. Es decir, nosotros lo hemos dicho muchas veces y a mí me lo han preguntado en un montón de ocasiones, seguramente con muy buena fe, aquello de ¿y qué se podría hacer, Óscar? ¿Qué se podría dar o qué se podría plantear para que estuvierais más cómodos? Y dices, pues que nos dejéis hacer lo que queramos. Igual decidimos estar con vosotros, pero desde un principio de igualdad real, desde un principio de bilateralidad efectiva y real, de reconocimiento del interlocutor en pie de igualdad y no en un plano de superioridad. Y esa es la clave del debate, tanto en el tema económico-fiscal como en todo, porque incluso nosotros, con el concierto y el cupo, y por llevarlo al terreno económico-social, y ya termino, hemos sufrido las consecuencias de estar en un Estado que creo que se percibe como mucho más descentralizado de cómo realmente actúa. Porque nosotros nos hemos tenido que comer, pudiendo haberlo evitado, una depauperización de los servicios públicos vascos, incluso de buques insignia de lo que se entendía como el buen modelo de gestión de Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud, o de Osasunbide, del Servicio Navarro de Salud. ¿Por qué? Porque hay un principio de jerarquía que establece que tú no puedes reponer las tasas de reposición, por ejemplo, de los funcionarios, como tú podrías hacer, porque tienes que adaptar las que el Estado ha determinado en igual proporción y medida para la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra o cualquier otra realidad presente en el Estado español. Pues ahí hay un claro ejemplo. Y como ese podríamos seguir con muchos más. Por lo tanto, está muy bien defender los servicios públicos, pero si yo quiero hacer más, ¿por qué no puedo? O por terminar con el eterno debate, que yo me alegro, ahora el vicelendakari de la Comunidad Autónoma Vasca, que es del Partido Socialista, está planteando algo con lo que podríamos estar de acuerdo sin ser exactamente lo mismo, el salario mínimo interprofesional propio. Cuando nosotros lo planteábamos, a mí, no a algún compañero, a mí, me han llegado a tildar de xenófobo por decir que yo creo que si las condiciones de vida y el coste de la vida es diferente en los diferentes lugares y hay comunidades que tienen la disposición y la posibilidad de elevar en esa realidad su salario mínimo, aceptando un salario mínimo conjunto para todos de base, pero que pueda ser implementado luego en aquellos lugares donde la realidad sea diferente, por plantear eso, se nos ha dicho de todo. Ahora parece que se abre camino y que se plantea ese debate en la Comunidad Autónoma Vasca. Pero, claro, eso nos llevará a un debate al Tribunal Constitucional, ¿eh? Y nos llevará a un debate sobre la constitucionalidad de la medida o no. Porque esa es la herramienta, y termino, esa es la herramienta del Estado para frenar sistemáticamente cualquier proceso de autogobierno real y efectivo, el recurso a los tribunales constitucionales. Pero probablemente porque lo que ellos dicen que son nuestras ensoñaciones, o, como diría algún diputado de UPN, nuestras paranoias, pues son nuestros sueños y no caben en sus leyes. Hoy alguien recordaba, alguien que ha tenido alguna responsabilidad en el Partido Socialista, nos hacía pafear al actual presidente, que él ya mandó el ejército a Bilbao. Nosotros de esa presencia del ejército en Bilbao, las inundaciones de Bilbao en 1983, tendremos muchos recuerdos, supongo, pero hay uno que es compartido porque lo decidió así ese alto mando militar operativo, que era llamar banda de hijos de puta a todos los voluntarios que estaban trabajando, o era ser imputado después, 3 meses después, por el secuestro de Segundo Marey, que no es precisamente el mejor currículum
democrático uno puede sacar. Por lo tanto, yo ahí no me planteo el debate en esos términos. Tú planteabas la pregunta sobre si fallan las personas o falla el sistema. Yo creo que falla el sistema, claramente, pero además podemos decirlo con normalidad, aceptando que ahora lo que toca es ayudar a toda la gente y que lo prioritario es que toda esa gente encuentre espacio para llevar su propio duelo, su propio luto y poder rehacer su vida, pero eso no es incompatible con decir que falla el sistema y que o vivimos bajo la égida de la reproducción del capital por encima de la reproducción de la vida o del sostenimiento de la vida digna. Y eso es lo que explica que alguien tenga miedo a decretar una alarma general que pueda quebrar su volumen de negocio en un sector tan importante para la comunidad valenciana como es la del turismo, ahí a las puertas de un puente. Y probablemente algo de eso hay. Por tanto, también fallan las personas. Bueno, pero sí, pero porque el sistema... Falla el sistema, pero bien, también las personas. Bien, sí, pero porque el sistema busca la reproducción del capital, busca la optimización de los beneficios por encima de derechos. Por eso hablamos de zonas inundables ahora, por eso hablamos del calentamiento del Mediterráneo durante 2 grados, por eso hablamos de la depauperización de los servicios públicos, también lo que tiene que ver con las emergencias. Todo eso es la reflexión que hay que tener. A mí, porque además, yo creo que en esa reflexión general no hay una descarga unidireccional en un solo partido. Ahora está gobernando el PP, pero yo imagino que habrán gobernado muchos partidos y a lo largo de todo eso, y seguramente no con la misma pulsión y no con la misma determinación, pero se ha ido sosteniendo una realidad, un sistema que yo creo que es el que hay que desmontar o desandar, y eso que tendría que ver pues con una apuesta por la reproducción de la vida, por la calidad de la vida digna, por encima de esa otra historia. Entonces yo creo que ese debate sí que hay que hacerlo, porque si no, es verdad que este debate quedaba un poco extemporáneo, lo hablábamos antes de empezar, por lo que estaba pasando en Valencia, pero lo quedará dentro de un año con otra cosa que pase si lo volvemos a celebrar, porque esto va a seguir. Yo creo que tiene mucho que ver un poco con lo que hablábamos sobre la soberanía, sobre el concepto de soberanía. Para mí, el potencial que se encierra detrás de la soberanía es probablemente el potencial más democratizador y liberador que nos queda en política, porque en el fondo es el que delega toda la capacidad de decisión en el pueblo. Y esa es la única manera de hacer frente a las oligarquías, y además yo creo que es la fórmula más eficaz para hacerlo, precisamente por eso lo señalaba, porque vivimos en una realidad donde los estados independientes cada vez son menos independientes, porque hay poderes económicos, y esto ya empezó con los tratados de libre comercio y demás, donde vimos cómo creaban incluso una superestructura judicial arbitraria que ponía de rodillas a los estados a través de multas millonarias y demás. Pero claro, yo creo que en la soberanía es donde se pueden encontrar soluciones.